Hola, bendiciones, iglesia. Gracias al pastor Oscar. Dios es un Dios poderoso, majestuoso y lleno de poder y de gloria. Quiero enviar un fuerte abrazo a toda la iglesia, a todos los pastores, a todos los ministros, a todos los mentores de nuestra iglesia que están trabajando de la mano para hacer avanzar el reino. Todas las familias desatamos mucha bendición sobre ustedes. Estamos desarrollando el tema de este mes, la serie de este mes. Como usted bien lo sabe, el título es Reyes y Sacerdotes para nuestro Dios y Padre. Y hemos venido estableciendo una cultura en medio de nuestra iglesia. Ya llevamos 4 sesiones con la de hoy para establecer un concepto básico, un fundamento principal en cada uno de nosotros, y es que somos reyes y sacerdotes para Dios. Somos una nación, una iglesia de sacerdotes, una iglesia de reyes, y ese concepto es fundamental para nuestro destino, fundamental para establecer el reino de Dios en la tierra, fundamental para lograr establecer todo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Dice, y nuestro texto clave es Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 2 términos fundamentales que estamos desarrollando: sacerdocio y reino. Temas que tenemos que tener muy claros y debemos conocer su significado. Tal vez el significado de sacerdocio sea un poco entendible, pero el tema del reinado, de la monarquía, es algo que en nuestra cultura no es muy conocido, es algo que no entendemos muy bien, es algo que ha pasado de moda tal vez para nosotros, y entendemos más por democracia. Entendemos el término del gobierno elegido por todos y no el término de monarquía. Pero para desarrollar nuestro tema es fundamental entender estos 2 términos. Número 1, sacerdocio, y número 2, reino. El primero que quiero desarrollar es reino, y habla de monarquía. Se decide por linaje y genealogía. Es un término que necesitamos comprender a profundidad, porque la monarquía se encarga de gobernar, se encarga de liderar, de avanzar, de conquistar, y todo esto es por un privilegio de sangre, un privilegio de genealogía. Se transmite de generaciones en generaciones, de padres a hijos. Por eso lo importante de un hijo varón en cada una de las familias monárquicas y de reino. Nosotros entendemos muy bien el tema o el principio de democracia, porque la democracia es el gobierno por elección de todos, es el gobierno de elección del pueblo. Se escoge a quien te va a gobernar, escogemos quién gobierna por la democracia, escogemos quién nos va a representar, quién nos va a direccionar y a gobernar. Pero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en la antigüedad de la humanidad, se desarrollaba por monarquía, se desarrollaba por herencia de sangre, se desarrollaba por un solo hombre que gobernaba y era el principal de todos. Pero también el versículo nos enseña que Jesús nos hizo reyes, pero aparte de reyes nos hizo sacerdotes. El sacerdote es un término que viene de una raíz hebrea, y ese término es asedec. Asedec, lo repito, el que hace justicia. El sacerdote es el encargado de hacer justicia, pero el sacerdote también es el que ofrece sacrificios a Dios. Asedec era el derecho legal de hacer justicia o de presentar sacrificios a Dios. ¿Qué es sacrificios? Esa palabra sacrificio viene de una misma raíz, de una raíz hebrea que que significa sadad o dan, y
es el derecho a derramar sangre, es derramar sangre. Sacrificio nos habla de derramar sangre, es decir, que el sacerdote derramaba sangre para ser acepto. Derramaba, era el único autorizado para presentar un sacrificio de sangre a Dios. La palabra sacrificios nos va a introducir un poco más a la realidad de Dios, y viene de la palabra hebrea, o de la palabra hebrea corbán, y esta denota acercarse a Dios o tener una relación íntima. Entonces el sacerdote era el único que tenía la posibilidad de derramar sangre para accesar a Dios, para tener una relación personal íntima delante de Dios. Era un hombre que estaba enviado por Dios, o que estaba comisionado o autorizado para presentar ese sacrificio y ser acepto delante de Dios. Mira lo que hace Jesucristo. Jesucristo nos hace reyes y sacerdotes. El sacerdote, para tener relación con Dios, debía presentarse con la sangre. Sin sangre no había relación con Dios. En el Antiguo Testamento, Dios da como principio el derramamiento de la sangre, porque en la sangre está la vida. Recordemos que en el libro de Génesis, cuando el hombre peca, Adán y Eva pecan, Dios los busca. Ellos estaban escondidos, y cuando Él los encuentra, le pregunta al hombre: ¿por qué te escondiste? Y Adán responde: es que la mujer que tú me diste me llevó a pecar. Y Dios le dice lo siguiente: lo primero que Dios hace es establecer un parámetro, y luego los cubre de ropas de animales, porque ellos estaban cubiertos con hojas de higueras, con unas hojas para protegerse, porque ya se conocían que estaban desnudos. Dios hace lo siguiente: sacrifica unos animales y los cubre con las ropas para que ellos no se vean en la vergüenza de su pecado. Este es el concepto de Dios. El concepto de Dios es un sacrificio como expiación del pecado, y el sacerdote era el único que podía presentar ese sacrificio para accesar a la presencia de Dios, tener una relación con Dios, y él representaba al pueblo. Lo que hizo Jesús con nosotros fue hacernos sacerdotes para tener relación con Dios, para tener comunicación, para presentarnos confiadamente delante de Él. Yo quiero decirte que tú tienes esa capacidad, tienes la capacidad de accesar a Dios, porque eres hijo de Dios al aceptar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Cristo nos hace reyes y sacerdotes, pero ¿cómo lo logra? ¿Cómo hace legalmente que nosotros seamos reyes y sacerdotes para Dios? Y esto habla de la legalidad de Dios. Lo que voy a explicar a continuación habla de la legalidad de Cristo, para que tú y yo tengamos un derecho legal. El derecho legal de servirle a Dios como sacerdotes, de accesar a Dios como sacerdotes, pero también de reinar sobre la tierra como reyes. Gálatas capítulo 3, versículo 23 y 26 dice lo siguiente: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos quiere hablar Pablo a través de este verso? Que Pablo quería explicarle a la iglesia de Galacia, a la iglesia que necesitaba entender sobre su posición, sobre su identidad, y es que Cristo nos justificó, nos adoptó, nos revistió y nos elevó el estatus. ¿Cómo es que la iglesia puede comprender este misterio de Dios? Pues la iglesia estaba pasando por el Imperio Romano, y había una cultura en el Imperio Romano, y una cultura que venía desde Grecia, y Roma edificó sobre Grecia, y
constituyó unos principios, entre los cuales sobre la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Era la autoridad que tenía el hombre cabeza de familia, el sacerdote o el cabeza de familia para el Imperio Romano. Este hombre, como cabeza o como patriarca, tenía autoridad sobre todos los hijos, sobre su esposa y sobre sus esclavos. Recordemos que en el Imperio Romano del primer siglo era el 50% esclavos y el 50% libres. Había una población aproximada de 120 millones de habitantes, y el 50% eran esclavos y el otro 50% eran hombres libres, hombres que tenían todos los beneficios del imperio, eran hombres prósperos, eran hombres que tenían la capacidad de gobernar, pero el otro 50% eran esclavos. Y todos los esclavos que nacían en la casa o los hijos de los esclavos, se les llamaban a esos niños, se les llamaba también, tenían un nombre específico y se les creía que eran unos vasallos, se les creía que eran hijos de esclavos, y también la patria potestad que había sobre ese hombre demandaba la vida sobre ellos. Es decir, le pertenecían a ese hombre y ese hombre tenía la capacidad de hacer lo que quisiera con ellos. Y esto es lo que se vivía en la iglesia en ese tiempo, en el Imperio Romano. El Imperio Romano necesitaba entender, y Pablo le escribe a la iglesia, que nosotros éramos esclavos hasta ese momento, hasta que Cristo vino y nos dio libertad y nos hizo libres, nos adoptó. Y el término adopción nace de que un hombre tenía relaciones con aquellas mujeres, y la mujer, si tenía un hijo, debía presentárselo a aquel hombre, a aquel tenía la patria potestad, y el hombre iba y lo miraba, y si lo reconocía, lo tomaba entre sus brazos y lo aceptaba. Pero también tenía la posibilidad en la ley del Imperio Romano de aborrecerlo, de separarlo de él. Iba y lo revisaba, y si tenía algún defecto, si tenía algún problema congénito, si tenía alguna enfermedad, él simplemente daba la espalda y el niño quedaba sin la paternidad. Y la mujer, la madre, tenía que coger el niño y llevarlo a la puerta de la casa y dejarlo allí en la puerta y abandonarlo. Esa era la ley, y eso es lo que se vivía diariamente en el Imperio Romano. Entonces el niño quedaba a su suerte, era un bastardo, era separado de su paternidad, era aborrecido y quedaba allí a punto de la muerte. Y la iglesia hizo algo diferente. La iglesia, como Cristo hizo con nosotros, la iglesia empezó a recoger a aquellos niños y ellos lo adoptaban. Y cuando se entiende el término de adopción, también debemos entender el término de revestir. Es un término importante para la iglesia, y estoy entrando en contexto para que entiendas todo lo que hizo Cristo por nosotros, todo lo que hizo Cristo por amor a nosotros. Entonces, cuando el niño estaba abandonado, cuando el niño estaba llorando, pasaba algún hombre, ya sea judío, ya sea griego, ya sea romano, ya sea del imperio, o sea simplemente cualquier persona, y si lo tomaba, lo revestía, lo adoptaba, y ese niño entraba con todos los derechos de adopción a aquel hombre que lo había tomado para adoptarlo. Esto fue lo que hizo Cristo con nosotros. Nosotros simplemente éramos aquellos que habíamos sido rechazados, éramos defectuosos, éramos simplemente hijos de la esclavitud, y Cristo vino y nos recogió, nos tomó y nos adoptó. Cristo vino y nos revistió, puso sobre nosotros una protección y nos adoptó como hijos. Esto es el término de la libertad, el término de la adopción. Por eso dice el libro de Gálatas más adelante, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, y así inicia este capítulo: piénselo de la siguiente manera: si un hombre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque
son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Estábamos bajo esclavitud, éramos hijos del pecado, de la mentira, y Cristo nos redime. Es lo mismo que Pablo quiere expresarle a la iglesia. Pablo le expresa que mientras el niño es pequeño, tiene que estar bajo tutores, tiene que estar direccionado y protegido, porque aunque sea dueño de todo, aunque sea heredero, aunque sea rey, no tiene la capacidad mental, no tiene la capacidad de carácter para poder gobernar hasta que el padre determina esa madurez. Ahí sí puede gobernar y ahí sí puede desarrollar todo el principio en cuanto al gobierno y en cuanto a la dirección que él demanda. El versículo 4 de Gálatas dice lo siguiente: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad. ¿Para qué fue enviado Cristo? Para comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo, como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. La adopción del Padre es una adopción tomada por decisión propia. Dios decide enviar a Jesús. Dios lo envía para que comprara por medio de la sangre la libertad de cada uno de nosotros que éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de la carne, y Cristo paga el precio, un precio de sangre, para que nosotros fuéramos libres, para que aceptáramos a Dios como nuestro Padre, para que nos pudiésemos acercar a Él, a fin de poder adoptarnos ya como libres. ¿Se acuerda? Como un hijo aborrecido, como un hijo desechado, ya libres, podía tener la oportunidad de adoptarnos, porque nosotros fuimos rechazados, porque nosotros éramos imperfectos, pero Él nos arropa con su amor, nos arropa con su sacrificio, con su sangre, y nos hace aceptos, nos hace hijos y herederos. Y debido a que somos hijos de Dios, Él nos da el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos impulsa a clamar, nos impulsa a aceptar. Y esto fue lo mismo que vivió Abraham. Abraham, simplemente como rey, era un hombre más. Pero cuando viene el rey Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, como rey, como Malek, rey, y como sacerdote, Sadak, Él viene y presenta el pan y el vino. Y quiero anunciarles que en 8 días cerraremos esta serie tomando la cena del Señor, ministrando la cena del Señor. Y quiero recomendarles que preparen en 8 días la cena, preparen el pan y el vino, y toda la familia esté cerca, toda la familia esté reunida en la presencia de Dios, para recibir ese sacrificio de Jesús, ese pan y ese vino. Dice la palabra que debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, ¿a dónde? A nuestros corazones. El Espíritu Santo, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre, papito mío. Y es que los que conocemos orfanatos, conocemos cómo los niños corren cuando viene alguien de visita, como llega alguien de visita, y los niños que han sido desechados, los niños que han sido abandonados,
Yo que conozco orfanatos, veo cómo los niños, he llegado allí, cómo los niños corren, o sencillamente he notado cuando viene un niño que ha sido negado por su padre, que no ha tenido padre, y yo llego a un lugar y el niño corre y se me prende a mis piernas y debo abrazarlo, debo tal vez darle un afecto. Y eso sucede comúnmente cuando no hay paternidad. Si usted conociera un orfanato, se daría cuenta que los niños, cuando vienen visitas, cuando viene alguien a adoptar, es cuando ellos se arreglan, esperando que alguien los adopte, esperando que alguien corra a ellos para que les dé libertad y ellos puedan recibir esa palabra y puedan recibir ese afecto que los lleve a decir papito, que los lleve a clamar, a exclamar Abba Padre, que ellos puedan decir desde su corazón, papito mío. Y ese es el anhelo de todos nosotros, es el anhelo del corazón del hombre. El corazón de la humanidad clama Abba Padre, clama papito mío, te necesitamos. Anhelamos salir de la esclavitud, anhelamos salir del dolor, anhelamos salir de la muerte, de la droga, de la aflicción. Anhelamos salir y clamar y que Él nos adopte y decir Abba Padre, papito mío, porque esto nace desde el corazón del hombre, nace desde el espíritu. Versículo 7 dice: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, porque fuimos adoptados por la sangre de Cristo. Cristo nos arropó, ya no somos esclavos, ya no somos hijos de la esclavitud, ya no somos defectuosos. Él nos arropó para que tú y yo fuéramos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, como hijos verdaderos de Cristo, Dios nos hace herederos. Dios nos constituye herederos, porque únicamente los hijos tienen derecho a la heredad, tienen derecho a ser herederos del Señor, herederos de su Padre. Él nos ha constituido, por eso somos herederos de su poder, herederos de su reino, de sus milagros, de sus señales. Y esto nace desde el corazón del hombre y desde la intención de un verdadero sacerdocio. Cuando somos herederos, vamos a ministrar su poder y Él nos da la herencia de ministrarlo. Es ese poder de la adopción, una decisión tomada por Dios, no por nosotros, porque recuerda que Él nos amó primero, no nosotros. Él nos amó a nosotros primero. El adoptado, cuando crece, decide y recibe a su padre adoptivo. Y eso es importante, porque cuando un niño adoptado crece, es más difícil que aquel niño que ha sido aborrecido o el niño que ha sido abandonado sea adoptado. Entre más años tenga, menos posibilidades tiene de ser adoptados. El niño, entre más pequeño, es más fácil, pero cuando crece, él tiene la posición de tomar la decisión. ¿De qué decisión? De reconocer a aquel hombre que lo adoptó como su padre. Y tenemos esa potestad. Y es cuando nosotros nos damos cuenta que muchos reciben la salvación y reciben a Cristo, pero cuando pasa el tiempo deciden apartarse de Dios, deciden desconocer al que los adoptó, deciden tomar nuevamente el rumbo de la vida, el rumbo de la esclavitud. Tenemos la autoridad y tenemos el poder para decidir si somos verdaderamente hijos de Dios y le podemos decir Abba Padre. Esto nos da el Padre la posibilidad de decidir, la posibilidad de tomar esa decisión. Tú la tienes, yo la tengo, y yo te invito a que recapaciten en esa posición, que tomes verdaderamente la decisión de llamar a Dios como tu Padre y como tu Señor. Esa posición nace desde la sangre de Cristo, desde el pacto y desde el sacrificio de Jesucristo por nosotros y por cada uno de nosotros. Jesús nos sale al encuentro. Jesús fue el que propició la adopción, nos hizo reyes y sacerdotes. Por causa de Él y por causa de su sangre, tú y yo tenemos el derecho legal, la legalidad para fungir, para desarrollarnos
como reyes y como sacerdotes de Dios. Allí es cuando el enemigo no puede acusarte. Allí es cuando el enemigo no puede separarte de tu llamamiento santo, porque Cristo te salió al encuentro. Cristo sale para bendecirte. Cristo sale para desatarte bendición. Y hoy vengo con excelentes noticias. Aunque estuviésemos como esclavos, aunque fuéramos esclavos del pecado, naciéramos en casa de esclavitud, aunque naciéramos en medio de la droga, del alcoholismo, en medio de la destrucción, del suicidio, del aborto, de la separación, ya no somos esclavos al recibir a Cristo, porque Cristo pagó por su sangre nuestra libertad. Cristo derramó cada gota de su sangre para hacernos adoptados hijos, para hacernos aceptos en el amado, para llevarnos al Padre. Y esa es la palabra que Dios trae a nosotros en este momento. Génesis nos muestra cómo Dios le sale al encuentro a un hombre que había nacido en una casa de pecado, en una casa de fornicación, de adulterio, de brujería y de hechicería, como era Abraham, que salió de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un pueblo pagano, era un pueblo de idolatría, era un pueblo de droga, de alcohol, de vicio, era un pueblo de esclavitud al pecado, era un pueblo que sacrificaba niños para el rey Baal, para el dios Baal. Era un pueblo donde sacrificaban a la diosa, sacrificaban niños, llevaban sacrificios de vírgenes. Y de allí saca Dios a un hombre rechazado, a un hombre esclavo, y lo llama y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y él decide aceptar ese llamado, él decide aceptar a Dios, él decide caminar con Dios, porque Dios te va a salir al encuentro, porque Dios sale para bendecirte, porque Dios no se ha olvidado de ti, no se olvidará de tus hijos. Dios siempre estará por ti y estará contigo, así como lo hizo con Abraham, y lo hace un rey y le da victoria, lo respalda. Ya lo hemos hablado este mes, como Dios forma a Abraham como rey, pero él necesitaba la unción de sacerdote, necesitaba llenarse del sacerdocio, presentarle sacrificios a Dios, levantar altares, restaurar su familia, darle de nuevo la prosperidad a su esposa y la fecundidad, hacerla fecunda a su esposa, quitarla de todo dolor de su espíritu y de su alma. Por eso Dios le sale al encuentro a Abraham, así en forma de un rey y un sacerdote llamado Melquisedec. En el versículo 18, en el capítulo 14 de Génesis, dice: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y esta palabra es importante para comprenderla, porque Melquisedec viene de los términos Malek y Sedec, que significa Malek, rey, y Sadec, que significa sacerdote. Melquisedec era rey y sacerdote, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y esto me apasiona, porque es entender que el sacerdote, el sumo sacerdote, venía al encuentro de un hombre, pero traía pan y traía vino, traía la cena, símbolo de pacto que vamos a ministrar en 8 días, para que tú te prepares en esta semana, para que alistes el pan, para que alistes la copa. Si puedes repasar el significado de la cena del Señor, es importante para que tengas a tu familia y puedas ser sacerdote de Dios, ministrándole a tu familia la cena del Señor. Melquisedec le sale al encuentro a Abraham, le sale al encuentro a un hombre que simplemente tenía el nombre de Abraham, pero Melquisedec le trae pan, le trae vino, lo unge como sacerdote al anunciarle palabras, lo bendice y le dice lo siguiente: bendito sea Abraham por Dios Altísimo. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo. Dios te sale al encuentro, Jesús sale a tu encuentro para bendecirte, para prosperarte, para apartarte,
para santificarte, para hacerte sacerdote de Dios. Eso es lo que hace Melquisedec. Le sale al encuentro para desatar la bendición y le dice también, le da la paternidad, le da la adopción, porque Abraham estaba sin paternidad y lo único que te hace sacerdote de Dios es la paternidad revelada, es la adopción de padre sobre tu vida, es la adopción que Él desata por medio de la sangre, porque tú eres linaje de Dios por medio de la sangre de Cristo. Recordemos que para ser rey para Dios para ser un rey necesitabas tener linaje, tener la sangre de rey, pero Cristo derramó la sangre por ti, haciéndote rey, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Melquisedec le sale a Abraham, le desata la paternidad, le dice: bendito sea Abraham, por Dios Altísimo, y bendito sea el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que derrotó a tus enemigos por ti. Y Abraham decide recibir ese pacto, decide aceptar el pacto con Melquisedec y lo hace sacerdote para Dios. Por eso lo primero que hace es sacrificar. Abraham lo primero que hace es darle el 10% de toda la victoria y sacrifica una economía. Ya no era esclavo Abraham, porque los esclavos no tienen nada que dar. Él era un sacerdote, era un rey, y como rey tenía ofrenda, como rey tenía para darle al sacerdote, como rey tenía para poder dar y avanzar. Esta era la vida de Abraham. Y Abraham entonces es transformado por medio de la paternidad. Así como Abraham, Jesús nos sale al encuentro. Jesús sale al encuentro para bendecirte, para arroparte y para darte paternidad. Tú y yo somos fruto de esa paternidad desatada por Jesús, porque Cristo nos arropa. Jesús paga por ti para llevarte al Padre. Jesús fue el pago para que tú y yo fuéramos salvos. Y el último verso que quiero entrar para poder ministrar está en Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 12. Y esto nos va a dar una antesala para ingresar en la próxima temporada, para entrar en el tiempo de Dios, para entrar a ministrar como reyes y como sacerdotes. Un pueblo fuerte, un pueblo de reyes y de sacerdotes. Dice el versículo 9 en adelante de Hebreos 2: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y de honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Y convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hijos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Jesucristo pagó el precio. Jesucristo sacrificó su vida para que tú y yo fuéramos hijos de Dios, para hacernos hijos delante de su presencia, para llevar muchos hijos a la gloria. Por eso cada vez le servimos con más amor. Por eso cada vez le amamos más. Cada vez que le conocemos más, más le amamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La Biblia a mí me dice que si conocemos, que si vemos a Jesús, que si lo conocemos más íntimo, que si nos acercamos más a Él, que si corremos a sus brazos, a quien Dios le dio una posición al despojarse
de su deidad como hombre, le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, Él sufrió la muerte por nosotros. Ahora está coronado de gloria y de poder y de honor, sentado a la derecha o a la diestra del Padre. Efectivamente, por la gracia de Dios lo hizo, por el poder que caía sobre Él, porque si por Él fuera entregar su vida, lo hizo. Jesús conoció la muerte por todos. Él conoció la muerte por ti y por mí. La conoció por todos. Y fue por la gracia de Dios, para quien, por medio de quien todo fue hecho. Esto es importante. ¿Por qué? Y por medio de quien todo fue hecho, es decir, todo fue hecho por Cristo y para Cristo, dice Colosenses. Y por medio de Él eligió llevar muchos hijos a la gloria. Fue una decisión de Jesús, fue una decisión del Padre hacernos a nosotros hijos adoptivos. Fue una decisión de Dios arroparnos como aquellos niños que estaban abandonados, desechados, imperfectos. Él viene y nos arropa, Él viene y nos santifica, Él viene y nos hace hijos, nos adopta en su amor y nos lleva a la gloria, porque convenía a Dios. Esto le convenía a Dios como Padre Celestial, mediante el sufrimiento, que Jesús fuera un líder perfecto, un sumo sacerdote. Hay sacerdotes, pero hay un sumo sacerdote llamado Jesús. Todos somos sacerdotes para Dios, pero hay un único sumo sacerdote, dice Hebreos. Somos reyes, pero Él es el Rey de los reyes. Por su sufrimiento nos hizo aceptos y aptos para llevarnos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos, porque Él nos santifica, tienen el mismo Padre. Tú y yo tenemos el mismo Padre. Jesús nos dio la capacidad de tener al Padre Celestial. Por eso nos dio el Espíritu en nuestros corazones, con el cual clamamos: papito mío, te necesito. Abba, Padre, como dice Gálatas capítulo 4. Por esta razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, y hablaba con el pastor Oscar sobre este tema. Le dijo a Dios, es como si en la eternidad, antes de la creación, antes de venir como Cordero Inmaculado, le dice al Padre: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Cristo pagó el sacrificio que está dispuesto hoy para ti, que es gratuito para ti. Y si tú quieres aceptar hoy esa ofrenda que viene hacia ti como un rey sacerdote que es Jesucristo, y trae pan y vino, es un pacto de salvación, es para arroparte y que tú seas hijo de Dios, para que tengas el acceso a su herencia, para que puedas ser y servirle como sacerdote y ser un rey sobre la tierra. Es el único camino. Cristo dijo: yo soy el camino al Padre. Hoy viene a tu encuentro, hoy sale a tu favor para bendecirte. Y así como dice el libro de Salmos capítulo 21, que acaba de Dios darme ese texto, porque creo que es importante. Versículo 3: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza.
Él ha salido con bendiciones de bien para tu vida. Ya no sigas sufriendo con la enfermedad, no sigas sufriendo con la amargura, con el rencor, con la pobreza, con la miseria. Cristo te ha salido al encuentro con bendiciones de bien y ha puesto corona sobre tu cabeza, como dice el salmista David. Él ha salido a bendecirte. Recíbelo como tu Señor y como tu Salvador, porque cuando el hombre recibe a Cristo como Señor y Salvador, recibe la autoridad, recibe la unción como rey y como sacerdote. Pero mientras el niño sea pequeño y sea inmaduro, sigue siendo esclavo. Tal vez tú dices: yo ya recibí a Cristo, pero sigue siendo esclavo. Te invito a entrar en una madurez espiritual, a presentarte delante de Dios como sacrificio, para presentarte como como Cristo, como adoración gratuita, como adoración sublime, como un hombre y un siervo delante de Dios. Esto te hará heredero. Si recibes a Cristo, inicias tu camino de paternidad, tu camino de bendición. Si tú estás conectado por primera vez, yo te invito a recibir al único Rey y sacerdote verdadero, que es Cristo Jesús. Y la unción caerá sobre tu vida y tu casa será transformada. Tu vida también tendrá un cambio. Habrá un arrepentimiento en ti y tu vida cambiará. Si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, cierra tus ojos allí donde estás. Yo invito a la iglesia a que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Me acerco a ti para que me adoptes como hijo, porque tu sangre me cubre para limpiarme, para hacerme acepto, para arroparme y que sea adoptado como hijo de Dios. Por medio de ti, Jesús, soy hijo de Dios. Te acepto y recibo de ti la salvación, y tu sangre me cubre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, no te alejes de esa paternidad que te hace mejor, que te lleva a un nivel mayor de bendición. Sacrifícate como sacerdote. Busca la presencia de Dios de continuo cada día. Y yo quiero que tú te pongas de pie, iglesia, y levante las manos a Dios en este momento y podamos orarle al Padre de una forma especial. No sigas deteniendo la bendición de tu vida. Ha sido un tiempo de pandemia, pero un tiempo en el cual Dios quiere formarte como sacerdote, porque vendrán los tiempos de fungir como rey y tendrás la capacidad de gobernar la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada familia de la iglesia, por cada sacerdote, Señor, que tiene la disposición de buscarte como rey, que tiene la disposición de anhelarte como Señor. Padre, ahora mismo envío la palabra, que todo aquel que se cansó en el camino en esta pandemia, Padre, ahora toma nuevas fuerzas, se fortalece, se levanta, Padre. En el nombre de Jesús, desarrolla su sacerdocio y ve la gloria de Dios, Padre, en su casa, en su vida, en su economía, Padre. Señor Jesucristo, yo quiero invitarte a que pongas las manos sobre tus hijos, a que ores por tu esposa en este mismo momento. Padre, presentamos la familia de la iglesia Gran Yo Soy, todas las familias que ponen sus rodillas, Señor, delante de ti y te invocan como único Señor y Salvador, que te invocan como Rey. Padre, ahora mismo desato unidad, desato favor, Padre, en los matrimonios, reconciliación. Padre, no aceptamos la enfermedad, no aceptamos el divorcio, no aceptamos pleitos ni contiendas. Ahora se envía la palabra de reconciliación en medio del hogar. Padre, sea fructífero cada familia. Bendigo las despensas, bendigo neveras, Señor, los alimentos de cada uno de los hogares, Señor. Se multiplican los granos, se multiplican los víveres, Señor. No se escasea el alimento, se llenan las neveras,
fronteras en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, también desato la bendición económica. Oro como sacerdote de Dios, Señor, para enviar la palabra, y todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, porque nuestro gozo es cumplido. Padre, vienen contactos financieros, viene economía nueva, nuevos diseños, se abren puertas, Señor, Padre, para servirte a ti y ganar dinero en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús estoy viendo puertas abiertas. Bendigo nuevos negocios, empresas, economía. Vienen clientes del norte, del sur, del oriente y del occidente. Recibe la palabra de Dios y créela con tu corazón y la verás una realidad, porque si creyeres vería la gloria de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te lo hemos pedido todo en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Quiero enviar un fuerte abrazo a la iglesia. No se separen, sigan orando los unos por los otros y continúen adorando a Dios a través de la misión de nuestra iglesia. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. No olviden en 8 días preparar la cena del Señor. Preparen el pan y el vino y no se dejen distraer por nada. Reúnanse como familia, porque van a haber sorpresas y el Señor va a ministrar de una forma sobrenatural. Tenemos algo preparado para ustedes y el Señor va a fluir de una gran manera en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos. Bendiciones. Queremos habitar en tu eternidad. Queremos habitar en tu eternidad. Queremos habitar, 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 permanecer, vivir, morar, habitar en tu eternidad. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, cantan. Me quedo quieto aquí, aprendiendo más de ti. Oh, oh. Me quedo aquí, Señor. Me quedo aquí, Señor, en tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Me quedo aquí, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Me quedo aquí, Señor, en tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Me quedo aquí, me quedo aquí, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti.
Quiero que preparen en esta semana, este domingo que viene, ministraremos la cena del Señor. No se olviden que el último domingo de este mes vamos a recibir una unción sobre nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, una unción sacerdotal, una unción de reyes y sacerdotes, con lo cual estaremos delante de la presencia de Dios con la cena, y en cada familia la vamos a ministrar. Vamos a traer el pan y el vino, lo vamos a santificar y lo vamos a presentar delante de Dios. Yo quiero que este domingo usted y yo estemos preparados para presentar delante de Dios nuestra vida y nuestra familia, y poder renovar el pacto que Él trajo por medio de Cristo, con su sangre y con su sacrificio en la cruz por medio de su cuerpo. Entonces recordemos, cena del Señor el próximo domingo, no lo puedes olvidar. Un abrazo para todos, Dios te bendiga. Gracias, familia Gran Yo Soy, por acompañarnos durante toda esta transmisión. Recuerda que ahora puedes hacer tus donaciones desde casa, por eso aquí abajito estará apareciendo toda la información. Síguenos por todas nuestras redes sociales, y si te perdiste algo de esta transmisión, puedes visitar nuestro canal de YouTube como Gran Yo Soy TV. Nos vemos a la próxima.